¿Sí me escuchan bien por ahí atrás? Si me regalan un poquitito más de monitores estaría excelente, nada más poquito. Y vamos hoy, como te decía, a ver un tema que he titulado, no sé si ya lo pusieron por aquí en las pantallas, pero con signos de interrogación: ¿por qué la gente se aparta de la fe o por qué la gente deja de seguir a Jesús? Es algo bien importante que tenemos que aprender, no por los demás. Ahorita hablaremos un poco de nuestra postura hacia los demás, sino por nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a que muchas personas abandonen la fe? Lo digo entre comillas porque quien la abandonó de forma permanente es porque quizá nunca estuvo en ella. Pero ¿qué es lo que hace que de repente alguien que estaba emocionado, comprometido con Dios, buscando a Dios, de repente desaparezca? Y no hablo de gente que se cambió de iglesia, porque hay mucha manipulación y eso no es correcto, ¿verdad? Dicho sea de paso, tú tienes que congregarte, sí, pero eres libre de elegir en qué lugar te quieres congregar. Sí, la Biblia manda en Hebreos que no dejemos de hacerlo, pero eso de que llega alguien y que te dice, es que si tú te vas de aquí pierdes la bendición. ¿Has escuchado esto o no? Levanten la mano, ¿cuántos han escuchado cosas como estas? Qué increíble y qué vergonzoso que vengan a querer manipular de esta forma. Y es que aquí naciste, aquí te casaste, aquí te bautizaste y aquí te tenemos que enterrar, ¿no? Porque si tú te vas estás en pecado, porque solo aquí tenemos la verdad. Esto no es correcto. La Biblia nos enseña que Dios pone, según Efesios 5, a pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. Habla del liderazgo de la iglesia y dice que el liderazgo está puesto para dos fines principales, que son perfeccionarnos para la obra del ministerio y edificarnos, y que podamos crecer en la fe. Entonces la pregunta, o la respuesta más bien a la pregunta ¿dónde me tengo que congregar? Es muy sencilla: donde se esté cumpliendo en mí con estos dos propósitos. No necesito un ángel aparecerse y que me diga, el Señor dice que vayas a esta iglesia, aleluya. No, donde yo esté siendo edificado, no donde me sienta bonito, no donde salga, porque hoy hablaremos de las emociones, no donde salga y diga, ay, qué bien me siento, sino donde realmente estoy siendo edificado, estoy creciendo, estoy siendo una mejor persona, un mejor hijo de Dios, y donde estoy siendo perfeccionado también para ser de bendición a los demás. Si en algún momento de repente tú empiezas a ser de mayor bendición en otro lugar, o en otro lugar estás creciendo, pues quizá es porque ya tu tiempo en el otro lugar terminó. No es que una iglesia dejó de servir o dejó de ser bíblica, es que a veces simple y sencillamente hay tiempos, hay temporadas. Entonces hay personas que estaban un tiempo en una, pero de repente sus hijos crecen y ven que para su familia hay un ministerio más fuerte de jóvenes acá, y dicen, sabes que aquí estamos creciendo más, porque aquí como familia podemos todos ser edificados, y Dios les muestra a través de formas como estas que ha llegado el momento de una transición. Entonces, regresando al punto, porque esto no es el tema, yo no estoy hablando de cuando alguien dejó de ir a la iglesia, cuando alguien deja de venir a la congregación, pero sabemos que está en otro lugar donde enseñan la palabra, decimos gloria a Dios. Yo he tenido a buenos amigos que venían con nosotros, que dejaron de venir, que fueron a otro lado, que la relación continuó y que algunos después también regresaron. Pero aquí el punto es, porque hay personas que se apartan por completo de la fe. ¿Qué sucede cuando alguien ya no está en ningún lado y de repente te enteras de que ya está viviendo pues una vida totalmente distinta, en adulterio, en fornicación, con una bola de tranzas, una vida de corrupción, llena de odio, de rencor, de orgullo, de resentimiento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué algunos, digo entre comillas, cristianos, porque en algunos casos son cristianos apartados, como lo veremos, en otros casos son personas que nunca realmente lo fueron, por qué la gente deja de seguir a Jesús? Vamos a ver 2 o 3 mensajes donde estaremos respondiendo a esta pregunta y aprendiendo de paso cosas bien importantes. Nosotros conocemos esto con un término y la Biblia habla de este término, y te quiero preguntar, ¿cómo se llama esta acción? Cuando alguien abandona la fe, cuando alguien se aparta de la fe, la Biblia se refiere a esto como que cayó en, o como que cometió. Es una sola palabra. ¿Cuál es el término? Lo dicen pero murmurando porque les da pena equivocarse, ¿verdad? Díganlo en voz alta con confianza y con convicción, ¿verdad? Si te equivocas, ir al de al lado burro, pero con confianza y con seguridad, ¿no? Vuelvo a preguntar, y los que creen que están en lo correcto lo van a decir con autoridad. ¿Cómo se le llama a esta palabra? Cuando alguien abandona la fe, la Biblia dice que es apostasía, exactamente. Algunos pensaban que la apostasía era la esposa del apóstol. Un día un hermano me dijo,
Yo pensé que era, aquí está el apóstol y la apostasía. No, cuando alguien abandona la fe, cuando alguien se aparta de la fe, se dice que cayó en apostasía, que en el Antiguo Testamento significa rebelarse y en el Nuevo Testamento el término significa revuelta, y es justamente la palabra que se utiliza para describir cuando alguien abandona la fe. Ahora, antes de ir de lleno a ver las diferentes razones, hoy solo meditaremos en una o dos, necesitamos aclarar algunas cosas bien importantes, porque hay mucha gente que se va a extremos que no son bíblicos. Entonces estamos hasta ahorita aprendiendo que si alguien se aparta de la fe, esto es apostasía, y de aquí algunos podrían incorrectamente concluir que si hay alguien que se ha apartado es un apóstata, cuando probablemente lo sea, pero en muchos casos no lo es. Entonces no caigamos en el error de creer que podemos nosotros tener el derecho, que si alguien de repente se apartó, tú dices, sí, nunca nació de nuevo, como el pastor lo dijo, es un falso cristiano, aleluya, siempre supe que era un hipócrita. Porque tenemos dos posibles escenarios: a personas que apostataron, a gente, como lo veremos, que tuvo una emoción, pero que nunca hubo una convicción y que se terminan apartando. Pero también te vas a encontrar con hijos o hijas de Dios que de repente en su diario vivir, en su lucha con la carne, pecan, se apartan, pero ellos tarde o temprano, si en verdad son hijos, van a volver a casa. Y que durante todo este camino no se van a sentir bien con ellos mismos, porque el Espíritu Santo que habita en ellos los va a redarguir, los va a contristar, va a poner esta convicción, no van a tener paz y los va a inquietar. Va a haber una lucha quizá en contra del pecado, y tarde o temprano ellos van a regresar a casa. Entonces aquí hay muchos temas que empezaremos nosotros a encontrar un equilibrio, porque como iglesia nos vamos muy fácilmente a extremos. Entonces, por una parte tenemos una teología de libertinaje, donde si alguien peca no le digas nada porque no hay que juzgar, y por otra parte tienes a una bola de legalistas que andan mandando al infierno a todo el mundo tantito cometió un error. Y vas a la Biblia y dice, por una parte parece que sí podemos juzgar y por otra parte parece que no. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? Y esto es muy sencillo y te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si en los tiempos del rey David hubieran existido las redes sociales? El rey David, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David inclusive es conocido por los teólogos como un tipo de Cristo. En él se representan algunas de las verdades que vendrían después a manifestarse en la persona del Mesías. Entonces el rey David, en una ocasión, a pesar de sus muchas virtudes, se levanta en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, o es el 21, lee todo segunda de Samuel hasta que lo encuentres, por ahí está. El 11, quién sabe cuál sea, ni lo tenía hoy, pero se me está viniendo ahorita a la mente este ejemplo que es bien interesante. Se levanta, no busca a Dios, ve a su vecina bañarse desnuda, la manda a llamar, se acuesta con ella, la embaraza, y su solución a fin de cuentas es mandar matar el marido. Entonces todo esto cometido por un hombre conforme al corazón de Dios. Tiempo atrás, antes de ser rey, en una ocasión se fue con Aquis, rey de Gat. Ahora, ¿quién era Aquis, rey de Gat? Era un rey de los filisteos. ¿Qué eran los filisteos? Enemigos de Israel, del pueblo de Dios. El mismo David a Goliat le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Qué era la circuncisión? La señal del pacto. Solamente el pueblo de Dios practicaba la circuncisión. Cuando se va con los filisteos, él hace alianza con quien no era el pueblo de Dios, sino los enemigos del pueblo de Dios. La representación de cuando un cristiano se va al mundo. Cuando te encuentras que un hermano que aquí venía, de repente lo vieron, ¿verdad? Que ya no estaba con las cartas de Pedro, que ahora trae a don Pedro en la mano, ¿verdad? Y de un lado y del otro don Julio, y anda de victoria en victoria hasta llegar a la corona, pero no precisamente conforme a la Biblia. Y es muy fácil para muchos decir, ¡ay! Nunca se arrepintió. Ahora, ¿qué hubieran escrito de David? Todos los teólogos de las redes sociales, que les es muy fácil despotricar contra los demás, irresponsablemente en muchas ocasiones. ¿Qué hubieran dicho muchos? David, falso cristiano. Con razón Saúl lo mandó matar, ¿sí o no? Nunca se arrepintió, ese hombre es un perverso. Pero David era un hijo de Dios.
pasando por un gran bache en su vida, pero después se arrepintió y volvió a casa. Te quiero hacer una pregunta. ¿El hijo pródigo se apartó del padre, cierto o falso? ¿Vivió perdidamente, cierto o falso? ¿Malgastó todo lo que tenía, cierto o falso? ¿Seguía siendo hijo, cierto o falso? Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Se aparta del padre, vive perdidamente, malgasta todo, pero seguía siendo hijo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que seguía siendo hijo? Que él volvió a casa. Entonces nosotros por eso no podemos juzgar a las personas en el sentido de decir si alguien es o no es salvo. Porque aunque a veces la evidencia parezca indicar que no, porque se está comportando como un hijo del diablo, tú no sabes si es alguien como David, pasando un tiempo difícil en su fe, como el hijo pródigo, como el mismo Abraham, padre de la fe, dudó, como Elías que se quiso quitar la vida. ¿Te imaginas Elías? Señor, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Cobarde, no tiene el Espíritu Santo. Eran hijos todos ellos y volvieron. Entonces el tiempo dirá si en verdad había nacido de nuevo. El Espíritu Santo lo va a incomodar, lo va a contristar, lo va a confrontar y va a regresar. O probablemente en algunos casos sí es correcto, es un apóstata que se apartó, y si no era hijo, lo más seguro es que nunca regrese a casa. Como no sabemos el futuro, no podemos nosotros determinar, y eso le corresponde a Dios. Cuando la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, ojo, dice cosas, no personas. Sí podemos hablar de las acciones de las personas. Entonces tampoco es correcto el otro extremo de predicar el evangelio de Winnie Pooh con su tarrito de miel y no le digas nada a nadie, porque no hay que juzgar. Entonces sí, la Biblia nos llama a confrontar con el pecado. De hecho nos dice que nos exhortemos los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, por una parte yo no puedo juzgar en el sentido de decir si esta persona es o no salva, pero por otra parte si la Biblia me manda a decir, brother, esto no está bien, esto es incorrecto, esto que se está enseñando no es bíblico, y llamar a que la gente se vuelva a Cristo. Es una delgada línea muy compleja, porque a veces, como te decía, nos vamos nosotros a extremos. Hay mucha gente que por no entender esto, de repente se va al extremo de que si caí y cometí pecado, me lleno de culpa y la culpa me lleva a apartarme de Dios. Y por otra parte, personas que dicen, no, como yo soy salvo, pues sigo pecando y no pasa nada. La Biblia nos llama a hacer algo bien importante, te lo quiero leer y luego explicar. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13, lo voy a leer y luego vamos a explicar cómo podemos nosotros poner esto en práctica. Fíjate, 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Ya lo viste? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Dice, o no se conocen ustedes mismos que Jesús esté en vosotros, a menos que estén reprobados. Es un pasaje bien interesante, que si no entendemos cómo se lleva esto a cabo, podemos irnos a extremos totalmente incorrectos. Me manda la Biblia a examinarme, luego me pregunta, ¿no me conozco a mí? No sé si está Jesús en mí, a menos que yo esté reprobado. ¿Cómo examino si yo estoy en la fe? ¿De qué se trata? Si yo caí en pecado, ¿es entonces que no estoy en la fe? Platicaba en la semana con algunos de los alumnos del colegio, y quizás es eso lo que veía, meditar en más cosas y compartir esto que veo que es una necesidad importante en la iglesia, porque hay mucha gente que de repente no sabe cómo tratar con esto y se va, te decía, estos dos extremos de la culpa o del libertinaje. Entonces hay mucha gente que dice, es que pastor, yo he hecho muchas veces lo malo y nomás no cambio, y pues según lo que la Biblia dice, lo más seguro es que no soy salvo, ¿no? Porque el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto, y podríamos pensar que eso se refiere Pablo. Entonces, si tú pecaste es que no estás en la fe. Pero ¿es esa la forma en la que uno se examina? Porque volteas a la Biblia y te das cuenta que si esta fuera la forma, ninguno estaría en la fe, porque todos pecaron. De hecho, Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, más que el pastor y el papa. Eso dice la Biblia, si no lo sabías, ¿no? ¿O qué dice? Ni un uno, nadie.
Aquí venimos los domingos y ponemos una cara que parecen querubines, serafines, arcángeles. Yo les tomo foto y las mando una imprenta y les pongo un fondo bonito y les pongo aquí una aureola y las pueden vender en la papelería como santos del Estado de México y la gente las compraría. Y por aquí algunos parecen Santa Marta Catitla, y aquí estaría San Felipe Tlalminilolpan, ¿verdad? Y San Joaquín de Calimaya y San Pedro de Mexicalcingo. Pero voltéense tantito a ver a los ojos mutuamente y fijamente. No lo están haciendo, es una orden pastoral, no sean ovejas rebeldes. Voltéense a ver a los ojos, o yo no sigo con el mensaje y háganle como quieran. Voltéense a ver tantito a los ojos. Y qué linda se ve la persona a tu lado, ¿verdad? Pero los que voltearon a ver a alguien que conocen, te pregunto, ¿sí o no, a pesar de esa cara de querubín que aquí tiene, en el día a día tiene lo suyo? Y las que voltearon a ver al marido, digan conmigo, voltean a ver y le, ¿verdad? De hecho, en Primera de Juan, capítulo 1 y 2, dice: el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Pablo decía en Romanos 7, dice: a veces hago lo que no quiero, y lo que quiero no lo hago, y no soy yo sino el pecado que mora en mí. Mi cuerpo está contaminado, y llega al punto desesperado de decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, yo lo que le decía a algunos de estos jóvenes en la semana es: tú no puedes definir si eres salvo o no por lo que haces, porque muchas veces lo que haces no vas a estar bien. ¿Qué es más importante en este sentido? Lo quiero redefinir. ¿Qué es más grave y más peligroso que el pecado en sí mismo? Y que ahí sí puede comenzar a enseñarme a mí mismo cómo estoy en Cristo. ¿Hay algo más grave que el pecado? Si por el pecado entró la muerte, y si no hay nada más grave que el pecado. Sí, hay algo más grave que el pecado. ¿Qué es más grave que el pecado? Piénsale tantito. Échale ganas. Si vienes con alguien de confianza, dale un zape, sacúdelo, dile: piensa, enciende el ratón. ¿Qué puede ser bíblicamente más grave que el pecado? Aparentemente nada. Por el pecado entra la muerte, pero Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo tiene el poder de limpiarnos también de todo pecado, siempre y cuando haya arrepentimiento. Por eso, lo más importante aquí es que nosotros seamos honestos, no en cuanto a si me he equivocado o no, porque todos nos hemos equivocado. Si tú no has pecado al final, por favor, pasa conmigo, necesito que me des consejería. Te quiero pedir tu autógrafo. Te voy a pedir que me regales una foto y la quiero poner arriba de mi cabecera y encenderte unas veladoras, porque serías el primero que no peca que conozco. Algo más delicado es qué actitud estoy tomando frente al pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aquí no dice que uno alcanzó misericordia porque pecó menos que el otro. Ni siquiera sabemos si el pecado del que alcanzó misericordia era más grotesco que el del otro. No fue el resultado derivado del tamaño del pecado, sino de la actitud, y conmigo actitud, que cada uno tomó frente al pecado, de la reacción. Porque uno no prospera porque lo encubrió, porque no hizo nada con él, porque ni se inmutó, pero el otro lo confesó y se apartó. ¿Qué es más importante o qué es más grave que el pecado? ¿Qué estoy haciendo enfrente de él? Entonces, ¿cómo puedo examinarme a mí si estoy en la fe? Y si pequé, saber si soy un cristiano caído, pasando un tiempo en la carne que tengo que salir de ahí, o si a lo mejor simplemente tengo una emoción pero no he nacido de nuevo. ¿Cómo puedo cumplir con lo que Pablo dice? Es muy sencillo. ¿Qué actitud has tomado frente al pecado? Mi pregunta no es si pecaste o no. Eso se da por un hecho. Se les ve la cara luego de pecadores a todos, incluyéndome. ¿Qué hacemos cuando caemos? Ni me inmuto, lo disfruto, lo celebro, lo presumo, porque eso es el mundo. Yo escuchaba hace unas semanas en el gimnasio, el lugar donde entreno, a 3 hombres presumiéndose sus adulterios, así gritándolo por todo el vestidor. O sea, antes los hombres adulteraban
y al menos tienen la vergüenza de quedarse callados. Ahora lo presumen, aunque desconocidos se enteren de eso. Entonces, el que no tiene al Espíritu Santo no tiene problemas con el pecado. El que no cree en la vida eterna no tiene problemas con el pecado. Y peca y se siente tranquilo, duerme como bebé, planea cómo va a ser su siguiente pecado. A diferencia de él, no es que el Hijo de Dios no va a caer, aunque no tenemos que tomar esto como excusa para caer, porque la gracia no lleva a libertinaje, lleva a la santidad. Cree el amor de Cristo, no me va a decir, ay, como me ama voy a seguir pecando, sino al contrario, me ha amado tanto que como le voy a ser infiel. Yo quiero corresponder a un amor tan grande como este. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Le va a doler profundamente en su corazón, va a perder su paz, no va a poder estar tranquilo, va a buscar qué prédica, qué libro, qué consejo necesito. Quizá va a estar en una lucha, pero no va a estar conforme, no va a ser un tratado de paz con el pecado, va a iniciar una guerra incansable hasta poder tener victoria sobre él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en su corazón lo está incomodando. ¿Me explico o no? Quien no se siente incómodo es probablemente porque el Espíritu Santo de Dios no está en él, o a lo mejor está hiperendurecido, que también hay los casos, pero ya la probabilidad es menor. Pero el Hijo de Dios no va a estar tranquilo. Yo le preguntaba a algunos de los alumnos con quienes platicaba esto, le digo, después de pecar, ¿cómo te sientes? Ninguno me dijo bien, de maravilla, tranquilo, en el paraíso. Todas las respuestas eran mal, dolor. Y les dije, ese es un buen síntoma. Como un joven que hace años vino conmigo y me dijo, oye, si yo creo que yo soy un farsante, porque escuché una prédica que decía que el que practique el pecado es del diablo. Al rato vamos a ese punto. Y me dice, yo vivo practicando el pecado. Yo creo que yo no he nacido de nuevo, porque si no, no lo estaría practicando. Y le dije, mira, entre tú y las personas de eso que escuchaste hay una gran diferencia. Esa gente que lo está practicando no ha hecho nada para dejarlo de practicar. El hecho de que tú me lo estés confesando a mí, pidiendo ayuda, para mí es un buen síntoma, porque me enseña que tú no estás contento con tu pecado. Porque si tú estuvieras tranquilo con él, no estarías aquí contándolo, estarías encubriéndolo, como mucha gente que se cree muy lista porque nadie se entera. Porque vivo haciendo tranzas y mi jefe no me ha descubierto. Porque vivo en adulterio y mi esposa ni cuenta se ha dado. Y le dije, este no es tu caso. Tú te estás abriendo y no te está importando la vergüenza y qué va a decir el pastor y qué va a pensar, y me estás contando tu lucha. Y para mí ese es un buen síntoma. Tú no lo estás encubriendo. Yo creo que tú eres una persona que tiene al Espíritu Santo y te está redarguyendo, y tienes una lucha con la carne que no sabes cómo vencer, y tu problema es ese. Ahí es donde tenemos que partir. ¿Cómo puedo hacerle para dominar sobre mi carne? Pero no permitas que Satanás te llene de tal culpa que tú digas, como Caín, no soy cristiano y me voy a apartar, porque ese es el otro extremo. Por una parte, quienes dicen, ay, como el Señor me ama, sigo pecando, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, vamos todos a vivir la vida. El libertinaje. Y por otra parte, no, yo creo que no soy hijo de Dios, yo creo que soy un desgraciado, hipócrita, pecador, mejor me aparto de la fe. Y Satanás sutilmente con la culpa trata de hacer que muchos se aparten. Entonces, si a alguien le pesa y le duele, es un buen síntoma. Y ahora no es de que, ay, es un buen síntoma, así me quedo toda la vida. Ahora hay que tratarlo, ahora hay que resolverlo, ahora hay que ver cómo vamos a enfrentar eso. Y el Hijo de Dios va a empezar a buscar que en qué prédica, en qué libro, necesito ayuda, necesito consejo. Yo no me voy a quedar aquí. No va a encubrir su pecado, ¿me estoy explicando? Lo va a confesar, va a buscar herramientas, va a buscar ayuda y se va a apartar. A algunos les va a tomar más tiempo y a otros les va a tomar menos tiempo. Pero cuando tú ves su vida en perspectiva, vas a ver un crecimiento en la fe. Y esto lo conocemos como un proceso de santificación progresiva, que es básicamente como si tú vieras en un monitor de pantalla estas tablas de la bolsa o de los diferentes tipos de monedas que van siendo medidos con gráficas. ¿Ya lo captaste, verdad? Como este monitor del hospital que marca los latidos del corazón. Entonces tú ves que ciertas inversiones o que ciertas monedas suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Pero cuando es una moneda fuerte o una acción fuerte, a largo plazo, ¿cómo se ve la tendencia?
¿Siempre está hacia arriba? No. Se le conoce como una inversión a largo plazo, porque quizá mañana caiga severamente, pero a largo plazo va a volver a subir. Entonces tú lo ves a largo plazo y dices, esto va a la alza. Cuando yo vine a Cristo venía quizá horizontal o de caída, y según 2 Corintios 5:20 me convierto en nueva criatura. Como nueva criatura significa que siempre voy a ir hacia arriba. No, nadie en la Biblia lo hizo, serías el primero. Va a haber caídas y subidas, y días que te sientas con más fe que otros, con más ánimo que otros, con más ganas de congregarte que otros. Va a haber días que te sea más fácil esta lucha, va a haber días que sea un poco más complicado, pero en la tendencia, tu vida a largo plazo, por eso llamamos santificación progresiva, vas a ir subiendo y va a haber una tendencia a la alza. Una forma muy sencilla de responder que tanto he crecido en la fe, si tuve ese encuentro genuino, es si mi vida fuera una moneda, ¿valdría la pena invertir en ella a largo plazo? ¿Invertirías en ti si tu vida fuera una moneda? Si dices, no hombre, ya estaría en bancarrota, hay que tomar cartas en el asunto. Pero si tú crees que ha habido un crecimiento, entonces ese es un buen síntoma. Tampoco es garantía de nada, vamos a ir aclarando muchas cosas, pero es un buen síntoma. Y en ese proceso va a haber caídas, y de repente vas a caer, pero el Hijo de Dios no es que no va a caer, es que si cae, se va a levantar. Porque 7 veces cae el justo, dice la Biblia, si lo quieres anotar y buscar después en Proverbios 24:16, pero vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Porque Jehová, ¿qué hace? ¿Sostiene o extiende? ¿Cuál es la diferencia? Si alguien está conmigo aquí arriba tomado de la mano y va caminando y se cae y yo no lo solté, lo estoy sosteniendo para levantarlo. Si alguien está solo en el piso y se cae, ¿qué hago? Le extiendo la mano. ¿Qué sucede con el Hijo de Dios? Nos caemos, pero aún en la caída, ¿qué tenemos que hacer? Tomarme de la mano de Dios. ¿Qué hace Satanás? Trata de llenarte de culpa para que tú te sueltes. ¿Y qué hacen muchos? ¿Cómo voy a orar así? Y estoy como el meme que dice, otra vez yo, Señor, aquí estoy con la misma historia. Entonces se sienten tan mal que dicen, mira, primero voy a demostrarte que ahora sí estoy arrepentido y voy a cambiar, y cuando lo logre ya vuelvo a ti. La pregunta es, si tomado de la mano de Dios no pudiste, ¿crees que separado de Él lo vas a lograr? Sería el peor error que puedes hacer. Entonces tienes que entender que a pesar de la caída, Él, si eres hijo, te sigue sosteniendo. Y si eres hijo, te vas a levantar. Pero en ese proceso tendrás que entender que lo que tienes que hacer es venir a Él, a pesar de la vergüenza y lo que puedas sentir. ¿Qué hace mucha gente? No es que cómo voy a ir así otra, oye, cómo me voy a congregar así, cómo voy a ir a la iglesia así, cómo voy a levantar las manos en la alabanza así. Y es difícil, pero si no lo haces te vas a poner peor. Lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Te pasó alguna vez que fuiste al doctor, te dio algunos consejos y no los seguiste? ¿Y qué te pasó? Empeoraste. ¿Y qué tenías que hacer? Elegir entre o ir al doctor y ponerle tu carota, o por pena no ir a él. ¿Qué pasa si tú por pena no vas a él? Vas a empeorar todavía más, y tarde o temprano tendrás que encontrarte con él, pero ya con consecuencias mucho más graves. Si tú eres inteligente y ves a largo plazo, te das cuenta que la mejor decisión es dar la cara, aunque te dé vergüenza en ese momento. Y el doctor te pregunta, ¿se tomó lo que le dije? No. ¿Y cambió su alimentación? Tampoco. Pero seguro empezó a hacer ejercicio, ¿verdad? Porque me dijo que se inscribió en enero al gimnasio. No. Fui 3 días y pagué la anualidad, pero ya no voy. ¿Pero por qué vas al doctor? Porque reconoces que si no vas, te vas a poner peor. Y algo similar sucede con Jesús. Él dijo en Lucas 5, es que no son los sanos, sino los enfermos los que tienen necesidad de un médico. Es en ese contexto cuando dice, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores, pero ojo que añade, al arrepentimiento. Aclaro, el pecado no es una enfermedad, es pecado y punto.
pero estoy utilizando una analogía en la que él dice: tú solito sin mí no vas a poder, como el enfermo no puede sin el médico. Así como el enfermo reconoce que necesita del médico, cuando tú caes, no es momento de decir: ay, qué pena, qué vergüenza, me voy a apartar. Es momento de ir y poner tu carota y decir: otra vez yo, Señor. Pero lo otro es mucho peor. Entonces es momento de venir a casa y venir a casa y venir a casa. Y quizá te va a costar trabajo, como Pedro, que 3 años después de caminar con Jesús seguía con un carácter terrible. ¿O qué crees que quiere decir la Biblia cuando en la última cena, bueno, horas después, cuando lo negó 3 veces, dice que maldijo? ¿A poco crees que significa que dijo: oh, rayos y centellas, Batman, santa cachucha, Robin, recorcholis? Di conmigo, dile al de al lado más bien: Pedro era tu pariente. Dile: en esto sí te pareces a él. Dijo en griego, en hebreo y en arameo cuanta palabrota no se sabía. La Biblia no nos las va a mencionar de forma explícita, por eso solamente dice maldijo, habló mal y niega a Jesús. Pero en ese proceso de santificación progresiva, si tú ves la vida de Pedro, va arriba, abajo, una caída enorme, pero luego se volvió a levantar, porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, porque Jehová sostiene su mano. Entonces de aquí es que es tan difícil mantenernos en esta delgada línea, porque algunos, y es muy común actualmente, y por supuesto que no estamos yendo en ese sentido, y los que vienen aquí cada semana lo saben perfectamente, de aquí algunos se van a un evangelio lleno de libertinaje, de humanismo, en el que si pecaste no pasa nada, porque Dios te ama y así te acepta. Si te ama y si te acepta, pero si en verdad crees que te ama y que te acepta, no vas a decir: qué bueno que a mí que me acepta, sigo pecando, sino vas a querer corresponderle. ¿Qué pasaría si le fueras infiel a la persona que tú más amas? ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. Felizmente casados, dejen la mano arriba. A ver, ¿por qué algunos la bajaron? Eso estuvo raro. Por su bien les voy a dar una segunda oportunidad. Vamos a hacer de cuenta que no escucharon, se distrajeron. Dile a tu esposa: mi amor, no escuché. ¿Qué pasó? Casados, manos arriba. Felizmente casados, déjenla arriba. Ahora sí, ya después de los ojos de Apocalipsis de la señora, cambió la cosa, ¿verdad? Entonces, los casados, o los que no son casados, imagínate tu novio, tu novia, y en algunos casos vamos a suponer que creemos que los milagros existen, y tienes novio, tienes novia, y de repente es una persona que tú amas con todo tu corazón y que te ama, pero le fuiste infiel. Y un día decides confesárselo. Y le dices: mi amor, te tengo que confesar que, como dice la salmista Paquita, la del barrio, en su tercera epístola, 3 veces te engañé. Y tú esperas que ella te responda conforme a su otra epístola: rata de 2 patas. Pero en contra de todo pronóstico, sonríe, te mira a los ojos y te dice: ya lo sabía. Tú automáticamente pensarías: de alguna forma me cachó. Y le preguntarías: ¿cómo lo descubriste? ¿Qué harías si te dijera: no lo descubrí? Sabía que me engañarías antes de estar contigo, antes de casarme contigo, antes de decirte que sí. Tú quedarías con un completo desconcierto y te preguntarías: ¿y por qué, si sabías que te iba a ser infiel, decidiste entregarme tu vida? ¿Cuál sería tu actitud ante la siguiente respuesta? Lo decidí porque te amo y porque mi amor por ti nunca ha dependido de tu amor por mí. Te amo simplemente por quién eres, no por lo que pensaba que ibas a hacer ni por lo que estás haciendo. ¿Quién en su sano juicio pensaría después de esto: qué buena onda, la voy a seguir engañando porque es bien chida? Qué buen brother, lo va a seguir siendo infiel. Ante un amor tan grande, ¿no caerías completamente quebrantado, arrepentido, con unas ganas como nunca antes de corresponder a tan grande amor y decir: perdón, no quiero volver a hacerlo más, porque nunca en esta vida voy a encontrar un amor tan grande como tú? ¿Estamos de acuerdo?
A lo mejor algunos piensan: Jesse, ¿has visto mucho Televisa esta semana? No. Es la carta o el libro de Oseas, más bien dicho. Le dice Dios a Oseas, un profeta que se había guardado íntegro en santidad: ve y cásate con Gomer. ¿Y quién es Gomer, señores? Seguramente una profeta acá bien inspirada por Dios, una mujer virtuosa. Gomer es una ramera, Oseas. O sea, ¿vende ramas en las calles, Señor? Te vas a casar con ella, te va a engañar, va a tocar tanto fondo que va a acabar en un mercado para esclavos. ¡Qué bueno! Se lo merece por infiel, porque no me valoró ni a mí ni a los hijos que dijiste que me ibas a dar, porque también tuvo hijos. La vas a ir a comprar de ese mercado, la vas a limpiar, la vas a restaurar y la volverás a tomar como tu mujer. ¿Y por qué voy a hacer esa locura yo? Porque tú usas a ti como ejemplo para que todas las siguientes generaciones sepan que así es mi amor para mis hijos. Oseas representa el amor de Dios para su iglesia, que sabía que le íbamos a hacerle infiel y aún así nos amó, porque en esto consiste el amor de Dios, no en que le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Y cuando alguien cree en tan grande amor, puede en verdad pensar en seguir pecando porque Dios es amor. No. Es de aquí donde nace este famoso versículo: te atraeré a mí con cuerdas de amor. Gomer fue atraído, Oseas, y seducida por ese amor tan grande. Y cuando alguien experimenta un amor tan grande, nunca por su cabeza pensaría en voy a abusar de él. Quien piensa de esta forma no vive en la gracia, no lo ha entendido. Vive en desgracia, que es distinto. La gracia lleva a la santidad, no al libertinaje. Entonces mucha gente se ve a este extremo: pues como me ama, sigo practicando el pecado. No. Pero desafortunadamente muchos hijos honestos, llenos de culpa a veces del otro lado, se van al extremo de apartarse por completo de la fe. Hay una gran diferencia entre cuando alguien tuvo una caída sin ya justificarla, como dijimos, a cuando alguien tiene esto por estilo de vida y ni siquiera se ha inmutado con relación a él. Si tú lees Primera de Juan, por ejemplo, vas a darte cuenta que aparentemente, si no pones atención, Juan era un poco bipolar. Porque en el capítulo 1, versículo 7, por ejemplo, dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el capítulo 2, versículo 1, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero versículos después, no te voy a decir cuál, léelo todo hasta que lo encuentres y no seas flojo. Ahí está. Dice un par de veces que el que practica el pecado es del diablo. Entonces ibas emocionado hasta que llegas a esto y dices: a ver, Juan, entonces, ¿me limpia Cristo o soy del diablo? ¿Es mi abogado o soy hijo de Satanás? Y no entendemos que hay un término aquí que cambia todo. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Su sangre te limpia de todo pecado. Pero es distinto cuando alguien pecó a cuando alguien vive practicando el pecado. ¿Qué es practicar? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, levanten la mano, practican algún deporte? Levanten la mano, ¿cuántos practican algún deporte? Creo que no me han escuchado. ¿Cuántos practican algún deporte? Creo que es hora de cambiar el mensaje y hablar del cuidado del templo del Espíritu Santo. A ver, bien orgullosos, levanten la mano los fitness de la iglesia, los que practican algún deporte. Levanten, ahora voltea a ver si se nota, a ver la panza, a ver si es cierto. No es cierto. Voy a poner un filtro. Practicar no es que tú fuiste 2 semanas al gimnasio. Practicar no es que cada 3 meses vas a la cancha a jugar algo. Yo, por ejemplo, cuando era más joven, porque sigo siendo joven, apenas voy para los 30. Algunos se la creen de lo bien cuidado que estoy. Yo practicaba mucho el fútbol soccer, por ejemplo. Hoy no puedo decir practico fútbol soccer, practico otros deportes, pero ese no. De vez en cuando lo juego, pero eso no significa que lo practique.
¿Qué es practicar? Que tú tienes un hábito, una disciplina y una constancia. Practicar implica no que de repente te agarró de sorpresa, sino que tú conscientemente planeas tu vida para practicar algo. Entonces tú dices, cada semana, martes y jueves, o todos los días a las 8 de la mañana, armo mi cronograma de vida, mi calendario de vida, de tal forma que en ese tiempo, en ese espacio, voy a practicar. Practicar implica conciencia, implica un hábito, implica ganas. Cuando la Biblia habla de practicar el pecado, no está hablando de quien está en lucha con un pecado, como hace rato lo vimos. Porque hay gente que a lo mejor está en una lucha ferviente, pero el Espíritu Santo lo está incomodando y no sabe cómo ganar, y es cuestión de tiempo para que gane. Practicar es cuando alguien premeditada, consciente, voluntaria y cínicamente ya armó su vida de tal forma que el pecado sea parte de ella y no lo quiere cambiar. Entonces ya quedé desde que empezó el año, qué días y a qué hora me voy a ver con mi amante. Ya cada viernes sé que voy de parranda con los cuates, me voy a poner hasta atrás. Eso es practicar. Hay una gran diferencia entre que tú estés en un tiempo de lucha, como el hijo pródigo, como Aquis, como David con Aquis rey de Gat, como Elías cuando le dijo: Dios, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. A que tú vivas practicando, a que sea un hábito, un estilo de vida que haces consciente, voluntariamente, con alevosía y ventaja, y que no quieres tú salir de ahí. Entonces quiero, antes de pasar a lo que sigue, preguntarte otra vez: ¿cuál es tu reacción cuando caes en pecado? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que pasa con el Hijo de Dios? Te lo mencioné hace rato, pero creo que no te cité el versículo. No, tampoco lo tengo aquí. Está en la Biblia, búscalo por todas. No es cierto, aquí está. 2 de Corintios 7, del 9 al 10. Dios pone a través de su Espíritu Santo en nosotros una tristeza. Pero ojo, no es una tristeza que trae culpa. La tristeza del mundo lleva a la depresión. La tristeza que tuvo Judas después de haber pecado, ¿a qué lo llevó? ¿Al arrepentimiento? Que dice que arrepentido devolvió las piezas de plata, pero arrepentido no es metanoia, que significa cambio de mente. En esa porción de arrepentido es metamelomai, y es remordimiento. O sea, hay mucha gente que tuvo nada más mero remordimiento. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce una tristeza que te lleva al arrepentimiento, a un cambio de mente. Ojo, cometemos acciones de acuerdo a lo que pensamos. En el proceso de la transformación, ¿qué ocurre primero? ¿El cambio de mente o en cambio en la acción? Si tú cambias la acción sin renovar tu mente, tarde o temprano vas a volver a hacer aquello que sabías que estaba mal. Y eso se le llama legalismo. Gente simple y sencillamente que hace cosas por imposición, por sentirse mejor, por creer que así agrada a Dios, por creer que así va a ser salva, sin tener realmente una convicción. Entonces, primero tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar. Entonces Romanos 12:2 dice que comprobaremos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Lo primero que tiene que haber es eso. Y ahí es como podemos comenzar a evaluar, resumiendo todo, si estoy o no en la fe. Si yo al caer en mi mente estoy convencido que está mal, y si estoy convencido voy a tomar cartas en el asunto. Y es el siguiente paso. Tú no puedes seguir igual. Como iglesia estamos para servirte. Desafortunadamente, por no enseñar esto, no vamos a extremos. Y uno de ellos es: no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué pena? ¿Qué tal que se enojan? Que me dicen: pero ¿cómo es posible que tú hiciste esto? Esperaba más de ti, aleluya. Estamos para servirte. Ni te vamos a señalar, ni acusar. Eres bienvenido, pero es importante que entiendas que tiene que haber arrepentimiento. Porque el otro extremo es gente que nunca se arrepintió y que nos tacha de faltos de misericordia. Gente que ha pecado en contra de otros o en contra de la iglesia, y que como pastor les digo: mira, te amo, pero necesitas arrepentirte, porque si yo continúo contigo una relación como si nada, estoy siendo desleal al cuerpo de Cristo contra quien tú pecaste. Entonces tienes que reconocer la verdad y pedir perdón, y no seguir diciendo que todo fue un chisme, una calumnia, etcétera, etcétera. Pedirle perdón a la persona contra quien pecaste. Y claro que creemos en el perdón y estamos aquí para ti. Porque luego publica: no, ¿dónde está el amor? Y
hay perdón y hay amor y hay misericordia, pero para que haya restauración tiene que haber sí o sí arrepentimiento. Entonces, si tú tienes una lucha, o tienes que empezar hoy una batalla desesperada, decir: Señor, no estoy conforme ni contento con esto, no lo quiero seguir practicando, y aquí estamos para ayudarte. Y tenemos discipulados, y tenemos consejerías, y tenemos talleres, y tenemos prédicas, y tenemos libros que te pueden ayudar. Tú no puedes seguir viviendo como si no pasara nada. Si el Espíritu Santo te está incomodando, esta es tu casa, sí, eres bienvenido, sí, ven así como estás, como está muy de moda decir, sí, pero no te quedes en ese estado, porque la obra que quiere Dios hacer en tu vida es tan grande que no puedes permanecer igual. Jesús habla una parábola y vamos a estarla viendo en los siguientes mensajes. Hoy solo quiero que veamos el primer significado de ella, donde nos enseñó por qué algunas personas reciben la palabra y después no hay en ellos fruto. Es básicamente por qué personas apostatan, ya que entendimos que es apostasía. La apostasía no puede utilizarse como un adjetivo calificativo para hijos de Dios, porque de acuerdo a lo que vimos, el Hijo de Dios no puede apostatar. No hay cristianos apóstatas, solamente hay cristianos apartados. Cristianos como los corintios carnales, que si en verdad son hijos, se van a incomodar y van a volver. Pero aquí Jesús no habló de gente que nació de nuevo y que se apartó, sino de gente que recibió la palabra, que aparentemente había nacido de nuevo, como lo vimos discípulos. Los manda a predicar, sanar, echar fuera demonios, pero les dijo: muchachos, no se me vayan, se me olvidaba decirles algo. Qué padre todo esto que van a hacer, pero recuerden, el contexto no cambia. Solamente aquel que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y los demás dejaron de serlo? No. La salvación no se pierde porque es un regalo de Dios. Si se pierde significa que se puede recuperar. Si se recupera es por obras. Y Efesios 2 del 8 al 10 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces vamos a ver en estos mensajes que hay personas que simple y sencillamente parecía que habían nacido de nuevo, pero que nunca en verdad lo hicieron. En Mateo capítulo 13 habla la parábola del sembrador, te la sabes. Habla de una persona que iba caminando y esparce la semilla, cae en 4 tipos de terreno y hubo solamente en uno de ellos fruto. En los demás, en uno la semilla ni se recibió, la que iba junto al camino, ni hablaremos de ella porque no tiene que ver con el tema. Es la gente que rechazó inmediatamente al evangelio, que eligió el pecado, que se quedó con prejuicios y nunca se abrió a ver todas las evidencias que hablan de la existencia de Dios, de la historicidad de Jesucristo, la arqueología, etcétera, y que automáticamente mejor dijo: yo no creo porque yo quiero seguir con este estilo de vida. Aquí no podemos hablar de apostasía, pero ¿qué pasa con algunos grupos de personas donde aparentemente hubo un cambio? Aquí sí. Mateo capítulo 13, vamos a ver. Yo no abrí mi Biblia ahí, les ando aquí explicando y ando en Macabeos. Solo algunos entendieron. Los demás dijeron: ¿y dónde está? Mateo 13, versículo 18, fíjense, dice: oíd pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí nunca hubo un nuevo nacimiento, nunca hubo ni siquiera una aparente convicción. Pero luego habla, versículo 20, del que fue sembrado en pedregales. Es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Estos hermanos no eran Duracell, eran Ever Ready nada más. Cristianismo patito. Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué sucede? Tropieza. Pero ojo, ¿cómo recibió? Fin del versículo 20. Al momento la palabra, dice, la recibió con gozo. Salió emocionado, y a lo mejor tú dices: es que este brother que invité a la iglesia hizo su oración. Decía Billy Graham que se conformaba si el 10% de la gente que entregaba su vida a Cristo al fin de sus cruzadas lo hubiera hecho genuinamente. Pastor, es que vino la otra semana y no solamente lo vi en la alabanza con las manos alzadas, estaba llorando, bien quebrantado. Acabó el mensaje y ¿qué cree? Que otra vez estaba llorando. Ser discípulo de la llorona no es evidencia de que en verdad vino a Cristo.
¿Entiendes? Gente que la recibió con gozo y que un tiempo vino emocionada, sirvió, hasta predicó la palabra. Pero ¿qué es lo que terminó confirmando que no era genuino? Que vino la persecución, la aflicción, y entonces se apartó. Y por eso es importantísimo que entendamos el peligro de únicamente querer mover emociones con los mensajes. Es que en este lugar salgo bien contento cada domingo, ahí me hablan bien bonito, no como el pastor Jesse. Ahí me hablaron de pura motivación y salí bien contento. Pero si tu fe se basa en lo que sientes y no en lo que crees, el peligro es que algún día esa emoción va a ser superada por otra más grande, y no vas a decidir de acuerdo a lo que crees, sino de acuerdo a qué es lo que te gusta más. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice que siento bien bonito en la iglesia, pero de repente cuando empiecen a ser perseguidos por su fe, van a preferir corromperse, porque es más grande su emoción por ser aceptados, por ser promovidos en su trabajo, por ser reconocidos, y terminan, como dijo Jesús, apostatando, porque era un cristianismo a base de emociones. Y cuando se trata de emociones, si algún día me estoy encontrando frente a la emoción de lo que se siente perder a las personas que más amo por causa de mis convicciones, no tendrás el valor para hacerlo. De perder el trabajo por causa de mi fe, de que me persigan por no corromperme con ellos, de que se burlen por no irme al table, de no emborracharme con ellos. Hasta ahí llegó tu cristianismo, porque era un cristianismo a base de emociones. Sentí bonito, pero nunca hubo una convicción. Tú y yo tenemos que entender esto, tarde o temprano. Como te lo dije hace poco en el mensaje de la prueba de fuego, seguir a Jesús algo nos va a costar. Gálatas 1:10 dice: tengo que decidir si busco el favor de los hombres o el de Cristo. Pregunta Pablo: ¿trato todavía de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería llamado siervo de Cristo. Conclusión: ser siervo de Cristo implica que algo de lo que vas a hacer, decir, pensar o no hacer a la gente no le va a gustar. Y según lo confirma Pedro, ahorita te digo en dónde, y si no les encasa todo Pedro hasta que lo encuentres. Primera de Pedro 4, del 3 al 4. Les va a parecer extraño y te van a perseguir. Pedro, antes de decir esto, ¿sabes qué menciona? Si quieres, si me apoyas, Pepe, ahí estás desde hace rato, pero muchas gracias. Te iba a decir, me leíste la mente porque te iba a llamar, pero de repente no escuchaba nada y dije, habrá sido el rapto y nada más se nos fue Pepe. O fuiste muy respetuoso, Pepe, gracias. Que en el norte, cuando ya estoy en tiempo, se ponen a tocar el teclado, aunque no vayas terminando, es como ya, pastor, apúrate, ¿verdad? Y sí, ya me tengo que apurar, pero quiero terminar con esto. Dice Pedro: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. La traducción en el original griego de basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, en la versión el mexicano habla hoy, es ya estuvo. Vuelta con el de al lado y dile: ya estuvo. Ya lo que hiciste y deshiciste ya tiene que quedar atrás. Ya no puedes seguir pensando en agradarlos. Ellos les va a parecer raro, sí, porque este cuate no ve fotos de otras mujeres en su teléfono. ¿Por qué no se va con nosotros al table? ¿Por qué no presume con nosotros en el vestidor su adulterio? ¿Por qué no se emborracha con nosotros? ¿Por qué renuncia a dinero ilícito? ¿Por qué pasa tiempo con sus hijos en vez de estar crudote todo el fin de semana? Qué raro, qué aburrido. Les va a parecer raro y te van a perseguir. Si desde que tú estás en Cristo no has recibido alguna burla, crítica, rechazo, pérdida de una oportunidad, de una relación, hay algunas opciones, y sé bien honesto. Opción número 1, tienes 2 días de cristiano. Opción número 2, vives en tu cuarto encerrado como el Grinch y no conoces a nadie de tal forma que nadie tiene por qué perseguirte. Opción número 3, quizá nunca has sufrido ningún tipo de persecución porque nada les parece raro, pues eres exactamente igual que ellos. Uy, uy, uy.
No, no lo digan ustedes, lo estoy diciendo yo solo. Déjeme disfrutarlo. Ay, ay, ay. Porque aunque es cierto que va a haber gente que te va a amar y aceptar a pesar de que no esté de acuerdo con tu fe. Yo conozco algunas personas que saben quién soy y no tienen tema. Esta no es la regla, son excepciones a la regla. En algún momento a alguien le va a parecer raro y algo en contra tuya va a pensar, hacer o decir. ¿Me estoy explicando? Si nunca has vivido esto, la pregunta es: ¿será que me he encontrado con pura gente bien buena onda? ¿O será que he comprometido mis convicciones con tal de agradar a los demás? Porque me ha ganado la emoción de ser aceptado, de ser reconocido, de ser popular, de ser famoso, de ser promovido, de ser aplaudido. Mucha gente enseña a Jesús, se aparta de la fe porque eligió primero quedar bien con la gente. Y entonces, por quedar bien, o hicieron lo incorrecto, u ojo, el otro extremo, a veces por quedar bien caemos también en el legalismo. Yo he platicado a veces con amigos pastores y les pregunto de temas polémicos que la gente cree que son pecado y que no necesariamente lo son. Pastor, ¿qué opinas de este tema? Me dice: pensamos que no es pecado, pero a la iglesia le decimos que sí. Yo digo: ¿y por qué haces eso? Pues porque no son ortodoxo. Ellos piensan que sí es pecado y si les digo que no, se van a espantar y se van a ir. ¿No es lo mismo? Pues tan es incorrecto no confrontar con la verdad por miedo a que se me enojen y se me vayan, como es incorrecto no decir la verdad por miedo a que les suene a libertinaje y también se vayan. A mí hay personas que me han escrito a veces en redes: pastor, me gusta su mensaje, pero no me gusta su forma de hablar tan coloquial. ¿Qué quieres que haga? Así hablo abajo del púlpito y así voy a hablar arriba. Si yo estoy convencido con la Biblia en la mano que no es pecado, no lo voy a cambiar solo por agradarte a ti y verme un poco más correcto. Aleluya. O sea, hay quien lo es y es su estilo y Dios los usa y gloria a Dios. No, tampoco estoy criticando, pero yo tengo la convicción de que uno cuando enseña no solo tiene que tener cuidado con el mensaje, sino de ser, ¿cómo se le dice?, genuino. Porque si llegas tras una careta, la gente lo puede recibir como un discurso político y dicen: se oía bien, pero no era real. Y cuando Jesús hablaba, no solo impactaba lo que enseñaba, sino cómo enseñaba, dice la Biblia, porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los hipócritas. Entonces yo no voy a cambiar por agradar a los demás. Hubo personas que no estuvieron de acuerdo con que el viernes tuviéramos al final del evento un tiempo de baile, y yo les he dicho: ¿tienes dudas? La Biblia, tenemos prédicas enteras, tengo una serie entera que puedes buscar en YouTube, Fuera Legalismo y Religiosidad, donde aclaramos todo punto y coma con la Biblia. No tomaríamos decisiones sin antes habernos cerciorado si estamos haciendo bien o mal. Entonces no les gusta, ni modo, no vamos a hacer o dejar de hacer porque les va a gustar o no les va a gustar, porque acabo haciendo todo y nada. ¿Me explico? Entonces tengo que buscar a Dios, buscar su consejo, plantarme en su palabra y decir: esto es lo que creo, y a menos que con la Biblia me demuestres lo contrario, no me va a importar si pierdo aquello, esto y el otro. Me es necesario, como dijo Pedro después, agradar a Dios antes que los hombres. Si no tienes esa convicción, tarde o temprano terminarás abandonando la fe. Si tú crees que has creído genuinamente, o aún si no lo has hecho y quieres hacerlo, cierra tus ojos y vamos a orar y dile: Dios, perdóname si he pecado en contra de ti, me arrepiento y yo no quiero seguir jugando con el pecado ni practicando el pecado. Te pido que con la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario me limpies. Creo que en ti hay perdón y restauración. Renuncio a toda culpa del enemigo y no voy a apartarme de ti, ni por causa del pecado, ni por causa de haber caído en él. Quizá llevo tiempo batallando con algo y hoy iniciaré una lucha incansable que no cesará hasta haber concluido con la victoria. Buscar ayuda, consejo, oración, libros, prédicas, talleres, lo que sea necesario, porque hoy entiendo cuál es el verdadero problema. No me voy a apartar de ti. Reconozco, Señor, que necesito del médico para ser sano, y así tal cual estoy, te doy gracias porque me aceptas y porque tú me transformarás. Ayúdame para hacerlo, Señor. Yo he creído genuinamente, y si no lo has hecho, dile: yo hoy lo hago.
Te pido que vengas a reinar a mi vida, que seas mi Dios, mi Salvador, mi Señor, mi Padre, mi amigo. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Perdóname, Señor, si he elegido agradar a los demás antes que a ti. Hoy tomo la decisión de hacer lo que es correcto. Y si les gusta o no a los demás, ese es su problema. El mío será, Señor, como dijo Pedro, agradarte a ti de hoy en adelante, siempre antes que a los hombres. Dios, yo oro por quienes están sufriendo persecución. Fortalécelos en esta batalla. Dales ánimo y fortalece sus convicciones. Que sepan que tú eres un Dios que honra a los que le honran, que no eres deudor de nadie, Señor. Que vale la pena hacer lo correcto. Quienes han perdido algo por causa de su fe, que vengan tiempos de restauración, de restitución, Señor. Que durante este tiempo tu gracia, como le dijiste a Pablo, sea suficiente y les baste y los sostenga. Que puedan saber, Señor, que entregarte nuestras vidas y serte fiel, a pesar de lo que temporalmente puede implicar, es a largo plazo la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Que no desmayen, que no permitas que el enemigo los atormente con preguntas, que los haga claudicar, que sigan adelante, Señor. Que en quienes había una emoción pero no una convicción, hoy puedas poner tu Espíritu Santo una convicción, y hoy una semilla que se siembre en tierra fértil, donde se produzca fruto, y de hoy a mañana y para siempre lo que decidan no sea en base a lo que sienten, sino a lo que creen. Que hoy la certeza de que Jesús ha dado su vida por nosotros y que hay una vida después de esta vida nos lleve, Señor, a tomar conciencia en cada decisión, buscando y entendiendo que tu voluntad es mejor que la nuestra. Que así sea hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.